Hola chicos, aquí estamos una vez más. ¿Qué traemos esta semana? Esta semana traemos un tema, un libro que aborda un tema que a mí me parece absolutamente primordial. Creo que hay pocos libros sobre este tema. Creo que hay pocos libros que utilicen el término en castellano para este tema, que según el autor esto se denomina con otro nombre que ahora os diré en inglés, porque a lo mejor así queda como un poquito más difuso. No, vamos a llamar a las cosas por su nombre, y él lo hace desde el título mismo y habla sobre un tema absolutamente importante y urgente. Vamos con ello. Mi receta contra el acoso escolar, de Raúl Rodrigo. ¿Quién es Raúl Rodrigo? Pues Raúl Rodrigo es un chico de 30 y pico años que ahora trabaja de auditor, pero lo principal, quiero decir que no es psicólogo, no es profesor, no es que esté en el ámbito educativo. El tema principal es que él sufrió acoso escolar cuando era adolescente. Acoso escolar, no bullying. Él hace mucho hincapié en esto porque la palabra bullying es como que suena un poquito mejor y nos deja un poco como bueno. No, acoso escolar, acoso, del verbo acosar, que es algo horrible. ¿Por qué este libro me ha gustado mucho? Pues creo que es un libro muy valiente, porque... Primero porque utiliza el término que yo no lo había pensado esto, pero no lo había pensado en estos términos, pero utilizar el término acoso en vez de bullying me parece una forma de reafirmarnos. Es que es muy importante. Programación neurolingüística. ¿Qué significa esto? Que hay que utilizar las palabras correctas para definir los conceptos. Porque así damos la entidad precisa a cada tema. ¿Y por qué? Aparte de que es un tema del que hay que hablar, me parece valiente este libro. Porque no da las típicas consignas. Primero porque viene de su propia experiencia, y claro, a la que te explican una experiencia propia ya le das más credibilidad y más veracidad a lo que dice una persona determinada, un autor. Pero aparte es que no se queda en lo facilón, porque de hecho hay cosas que dice que él mismo reconoce que pueden ser un poco políticamente incorrectas. Uno de los consejos, da muchos, pero uno de los consejos que da es que si en un momento dado, en una situación de acoso escolar, un niño, una niña, un adolescente cree que necesita huir de esa situación, pues que tiene que poder hacerlo. Está la consigna esta importante, pero un poco fácil, un poco, bueno, lo dices porque como no te tienes tú que enfrentar, de enfréntate a tus acosadores, hay que sacar esa fuerza. Sí, por supuesto, y eso seguramente luego lo podremos trabajar, pero hay momentos en los que ese niño, esa niña, ese adolescente se ve absolutamente sobrepasado y a lo mejor necesita huir, a lo mejor necesita cambiar de centro escolar en ese momento porque no puede más. Entonces hay que darle la oportunidad, si se puede, de hacerlo en ese momento. O a lo mejor, esto no es que tenga que ser así en todos los casos, pero él lo aporta como una posibilidad que a lo mejor no hay que desechar. A lo mejor no hay que decirle simplemente enfréntate a tus miedos. Eso lo tendremos que trabajar después, pero a lo mejor en un momento dado hay que acompañar a ese niño, niña, adolescente, dejar que llore en tu hombro y darle soluciones en el mismo momento. Luego ya lucharemos por su fortaleza y su alma, pero a lo mejor en ese momento hay que luchar por su integridad física y psíquica. Eso me ha gustado mucho. Hay muchas otras cosas que dice que también son un poco... que no van en la línea marcada de lo que hay que decir sobre el bullying, pero esta me ha parecido como muy, muy específica. La historia de Raúl es bastante desgarradora porque habla de algo también es interesante porque habla de un acoso que en su caso no fue especialmente físico, no hubo palizas, no hubo empujones, así como algo, pudo haber algún empujón quizá esporádico, pero no fue una situación física de que se temiera por su integridad, sino que sobre todo, aunque hubo un episodio concreto, como esto sin spoilers no lo voy a contar, en el que sí que hubo una agresión física y fue bastante grave, pero esto fue no era la tónica habitual. La tónica habitual era el aislamiento, era dejar a este chico absolutamente marginado y hacerle saber que era el marginado de clase y que no podía pretender ser otra cosa, porque esto es algo que se hace.
dejarte muy claro cuál es tu lugar en el mundo. Tú no eres como nosotros, los carismáticos, los líderes. Tú eres alguien que tiene que estar en un rincón y quédate callado allí. No intentes salirte del papel que te hemos asignado. Y eso él lo explica con mucho dolor porque le creó muchísimos problemas de autoestima, de autoconfianza, le creó una serie de patrones que luego él mismo se dio cuenta del tipo de persona en la que se había convertido. Por ejemplo, él cuando salió de esta situación, cuando creció y empezó a tener amigos en la universidad, pues se convirtió en una persona a lo mejor excesivamente absorbente, porque como no había tenido amigos antes, se sentía muy muy afortunado de tenerlos y no quería perderlos bajo ningún concepto, y a lo mejor podría poner incluso en peligro esas nuevas amistades por ser tan absorbente y tan querer siempre agradarles y tanta complacencia, porque no sabía gestionar las relaciones, que las relaciones de amistad, pues por supuesto, hay muchísimas cosas buenas, pero también tiene que haber espacio para poder disentir, para poder tener una discusión y no pasa nada. Él no podía cargar con eso porque, no podía enfrentarse a eso porque no tenía las herramientas, no sabía cómo se relacionaban los adolescentes entre sí. Eso es algo muy interesante de este libro, que te habla de las consecuencias en las que mucha gente a lo mejor no ha pensado que pueden venir después. Me ha gustado muchísimo en ese sentido y lo veo un libro muy cercano. Lo veo que te habla muy de tú a tú, de hecho utiliza muchas veces la segunda persona, tú. También me parece muy interesante porque no solo habla de la víctima, aunque por supuesto él lo dice durante el libro, este es tu libro y eres el principal protagonista, tú como víctima, pero también se dirige en todos los casos, en todos los capítulos siempre hay un momento para dirigirse a padres y profesores y al entorno en general, a los cómplices de las situaciones de acoso, porque en las situaciones de acoso no solo hay un acosador, sino muchos cómplices, y que incluso muchas veces no son cómplices intencionados, sino personas que callan porque se dan cuenta de que si no me callo ante esa situación a lo mejor me va a tocar recibir a mí. Entonces, ¿cómo gestionar eso? ¿Cómo hablarle, interpelar a esos chavales, chavalas, adolescentes que se quedan callados ante una situación de injusticia porque tienen miedo? Hay que también darles herramientas para poder denunciar una injusticia sin sentir que pueden salir perjudicados. O a lo mejor también hay que decirles, oye, a lo mejor en la vida hay momentos en los que tienes que pasar por encima de si te puede perjudicar algo, simplemente tienes que denunciarlo. Esto también. Y iba a decir, muy interesante la parte en la que habla de los propios acosadores. ¿Por qué? Porque, como él dice, y es muy, muy impactante que lo diga él, que lo ha sufrido, los acosadores en realidad muchísimas veces, la gran mayoría, son personas que sufren muchísimo, que tienen esa actitud porque se sienten absolutamente vacíos por dentro, porque no tienen tampoco herramientas para gestionar seguramente cosas que les pasan en sus propias casas, tienen inseguridades, se meten con el físico de la gente porque no se sienten seguros con su físico. Una cosa que dice Raúl muy interesante es que seguramente tu acosador te envidia, hay algún rasgo de ti que envidia y eso a lo mejor es algo pequeñito, ¿vale? Pero lo convierte en un motivo como para cargar contra esa persona sin ningún tipo de freno, sin ningún tipo de límite. Bueno, es muy interesante la parte en la que habla de los acosadores, porque eso es muy importante tenerlo en cuenta, sobre todo a la hora de sanar. Una de las cosas de las que habla él es de sanar tu corazón, tu volver a tener una vida en la que el rencor no tenga lugar. ¿Por qué? Porque esa persona que te hizo daño seguramente también sentía mucho dolor, y en el momento en el que entiendes eso, dejas de darle poder, deja de ser dice una cosa que es que cuando vas por el pasillo y te encuentras con tu acosador es muy diferente verlo como alguien poderoso que viene a deshacerte a ti en 1000 pedazos, o alguien pobre que tiene tantos problemas que la única manera que tiene de intentar expulsarlos es meterse contigo. Solo ese cambio de clic él considera que es muy importante, porque como él mismo dice, los acosadores saben contra quién pueden cargar, y si tú eres una persona que te sientes segura de ti mismo, de ti misma, eso sale a la superficie, hay como un aura de seguridad que te envuelve que puede hacer que los demás no te vean como una víctima, sino como alguien que mejor dejar pasar, porque no voy a conseguir nada metiéndome con él, con ella.
Muy interesante, muy interesante. Me ha gustado muchísimo el libro, creo que podría dar motivos por los que leerlo, pero lo más importante, aparte de que es una historia real y es un testimonio, es que el acoso escolar es un problema que no solo afecta a esos niños en ese momento, sino que puede traer consecuencias después en sus vidas adultas. Por supuesto, hemos vivido muchas situaciones y hemos escuchado muchas noticias de suicidios de niños, y esto es colpidor, como diem aquí a Cataluña, y te impacta, ¿no? Pero es que no solo nos tenemos que quedar con eso, porque la mayoría de los niños que sufren acoso escolar no se suicidan, pero es que muchos acarrean consecuencias en su vida adulta, muchos pueden llegar a tener relaciones de pareja tóxicas y tener relaciones en general sociales poco convenientes porque no saben relacionarse. Hay que darles las herramientas para que vuelvan a tener la confianza y vuelvan a sentir que pueden relacionarse con sus iguales. Y por eso digo que el principal motivo es hablar de este tema. Un libro que habla sobre este tema y que lo hace desde el corazón y en primera persona siempre va a tener un motivo para que lo leamos. Y para finalizar, quiero leer un extracto que a lo mejor diréis, uy, esto no tiene mucho que ver. Pues sí, porque una de las cosas de las que él habla, que él no solo es... Ya os he dicho, pues ya veis que tiene una forma de ver las cosas como bastante poliédrica, ¿no? No solo, aquí está el acosador, aquí está el acosado, problema. No, él lo intenta que entendamos a todas las partes. Pues una de las cosas que dice es que tenemos que hacernos responsables de nuestra felicidad y de nuestro bienestar, que no nos tenemos que quedar en ese rencor, sino tratar de entender la situación que nos llevó a ello para poder sanar. Entonces pone un ejemplo de alguien que habla de cómo responsabilizarnos de nuestra propia felicidad, que me ha parecido súper interesante, no sé, me lo voy a apuntar para mi vida. Y es un pelín largo, pero creo que os va a interesar, porque a mí me ha gustado mucho. Escuché hace tiempo una entrevista a Lucía Bosé que me maravilló, porque me pareció el ejemplo vivo de una mujer que un día decidió hacerse responsable de su propia felicidad, que decidió que iba a ser feliz a pesar de lo que la vida tuviera preparado para ella. De entre todo lo que contó, relató un episodio que resulta especialmente ilustrativo de su actitud ante la vida. La Segunda Guerra Mundial se encontró con una Lucía adolescente que crecía en una casa de campo a las afueras de una ciudad italiana. Algo ocurrió que hizo que su familia y otras familias tuvieran que abandonar aquel lugar. Su madre le pidió que se estuviera sentada en un determinado lugar mientras ellos preparaban los carruajes. Por primera vez, contaba Lucía, le hizo caso y se quedó quieta a la espera de que todo estuviera preparado y marcharan de allí. Para cuando quiso darse cuenta, los carros partían, su familia y las demás familias se alejaban sin ella. Entre el caos y el miedo, se olvidaron de Lucía. Por un instante dudó en si debía seguir cumpliendo el mandato de su madre, pero cuando vio que se alejaban irremediablemente, echó a correr hasta alcanzar uno de aquellos carros y se subió de un brinco. Entonces le dijo al entrevistador: comprendí dos cosas, que a la vida tienes que subirte y agarrarte con dos manos, y que en la vida o te salvas tú o no te salva ni tu madre.